Licenciado, sí se Buen día, Dix. ¿Se escucha? Muy bien. Muy amable, gracias. Espero que todos tengan un excelente día. Un gusto para mí volver a saludarlos. Ya están terminando algunos sus prestes, su escuela de vacaciones, entonces ya van a comenzar un nuevo semestre. Algunos va a ser el octavo semestre, otros el 10º semestre. Entonces, algunos ya empiezan con su último semestre de la carrera de los 5 años. Y otros, pues el otro año les toca el último año de estudio, que uno después se extraña bastante en la universidad, porque no es lo mismo, de verdad, la vida universitaria actual, con ya después los privados, la tesis, el mundo profesional ya como abogados, que el tema de la carrera. Entonces ahí, pues ya algunos comienzan ya su último semestre de la carrera. Y la verdad que alegre para algunos que ya están cerrando y para los que no, pues el otro año, pues primero Dios, cierran ya esta carrera. Algunos creo que ya han ingresado su punto de tesis. Es importante que los que ya puedan ingresar su punto de tesis lo hayan hecho. Miren, al final lo que más se le dificulta a uno para el tema de graduación no es tanto los privados, que sí es complicado, pero es algo que está en nuestras manos. Pero lo que sí se complica mucho es el tema de tesis, porque ya sale de sus ganas de trabajar, de su disciplina, porque ya es algo que está en manos de terceros en las diferentes etapas de la tesis. Entonces es importante que los que ya puedan ingresar su punto de tesis, de verdad que lo piensen, lo analicen y lo puedan ingresar. Vamos a continuar con la clase el día de hoy. Si no estoy mal, nos quedamos en inspección y revisión del protocolo. Solo para recordar un poco de lo que habíamos hablado. Yo les decía que en las clases anteriores estábamos explicando temas mayormente de forma del protocolo. Requisitos formales que es necesario que un protocolo incorpore. Hablando de la parte escrituraria, las escrituras públicas, la parte no escrituraria, los comprobantes y atestados del protocolo. Es importante que usted en su ejercicio profesional lleve un orden, tanto de los números de hojas, de los folios, y que vaya incorporando a su protocolo los comprobantes en la parte final de su protocolo, pues los comprobantes, que lo vaya haciendo. Es importante que cierre su protocolo, es importante que realice el índice, es importante que extienda el testimonio del índice, y es importante, por supuesto, mandar a empastar su protocolo. ¿Y por qué es importante mandar a empastarlo? Porque puede ser que usted haya graduado, un día esté en su oficina y lo llegan a buscar, recibe una notificación, es una notificación del Archivo General de Protocolos, en donde le dicen: usted, notario o notaria, lo citamos en tal fecha y en una hora en específico para que comparezca con su protocolo del año 2025, 2026 o el año que corresponda, o puede ser un protocolo de años mucho más anteriores. Y por eso yo les digo que es importante que sean ordenados y que cumplan con las obligaciones formales. Lo citan para una hora y una fecha en el Archivo General de Protocolos. Usted llega, actualmente segundo nivel, se presenta ante un notario, al igual que usted, que es quien va a revisar su protocolo. El notario le va a pedir su identificación y le va a solicitar también su protocolo, y empieza a revisar el protocolo conforme un formulario, un acta que ellos tienen para revisar el protocolo. Empiezan a ver si el protocolo está empastado, empiezan a ver si usted lo hizo bajo un riguroso orden de fechas, si el número de orden que corresponde a las 30 escrituras públicas que tiene ahí, en ningún momento usted se equivocó. Empieza a ver que la foliación esté hecha a lapicero o con máquina foliadora, y que el folio corresponda y sea en el orden. Empieza a revisar las escrituras públicas. Por supuesto, como son tantas escrituras públicas, no va a leer escritura por escritura. Lo que hace es ver quiénes comparecen. Es decir, si en esta escritura pública aparecen 4 comparecientes, va a verificar que abajo estén 4 firmas y después la firma suya. En la siguiente va a ver si cuántas personas comparecen. Comparecen 2,
que existan 2 firmas y además la firma suya. Después de revisar esto, va a ver los comprobantes del protocolo, que son los atestados del protocolo, y va a revisar que usted tenga todos los comprobantes, que tenga el comprobante de la compra de hoja, de la apertura, que tenga el cierre, que tenga el índice, que tenga los comprobantes de las entregas de testimonios especiales, de los avisos, y va a revisar todo eso el revisor del Archivo General de Protocolos. De esa revisión levanta un acta. Pero si usted tiene errores, que no son errores muy graves, les voy a poner un ejemplo. Puede ser que usted haya cometido un error en el índice. Lo que va a hacer el revisor es recomendar que usted arregle ese error, pero no va a sancionar. Al final, él no lo puede sancionar, pero tampoco va a levantar un acta solicitándole a la Corte Suprema de Justicia que tome en cuenta esto para una sanción. Lo único que hace es recomendarle. Si le falta algún aviso que no haya dado alguna municipalidad, le va a recomendar que lo incorpore posteriormente. Si usted llevó el protocolo y no estaba empastado, le va a decir que lo empaste y le va a fijar otra fecha para que presente el protocolo debidamente empastado. Si a usted le falta algún comprobante, lo que va a hacer es recomendarle que lo agregue y le va a fijar otra fecha para ver si usted cumplió con esa obligación. Y si no cumple, lo que hace es levantar el acta y lo envía a la Corte Suprema de Justicia, quien, dependiendo de cuál fue su error, puede que lo sancione. Si usted tiene las hojas tachadas, con corrector, manchadas, rotas, posiblemente lo vayan a sancionar. Y hay de errores a errores. Puede ser que le falte una firma, ahí incluso puede ser un tema penal. Una pregunta, perdone. Cuénteme. Sí, como usted mencionó, manchadas. Fíjese que a veces, como a veces se usan numeradores con tinta, a veces la tinta no se logra secar bien y como que medio mancha la otra hoja. ¿Eso también incurre en ese tipo de faltas? ¿O por manchones total? No, por manchones donde hay una parte muy grande de la hoja que quede inutilizada. Donde afecte el... manchas, incluso uno en la impresora le puede pasar. A veces la impresora pues, tiene tinta y con eso no hay problema. Ok. Solo le va a mencionar el revisor así, mire la mancha, pero es que ahí tampoco es tan así. Pero si hablamos de manchas demasiado grandes, con lo que sí hay que tener cuidado es con tachar la foliación. Ahí sí no, aunque sea una liniecita que usted le haga la foliación, ahí sí es un error muy grave. Muy bien. Sí, porque a veces también, ¿verdad? El numerador como que no marca bien y como que hace falta terminar el número o no sale el número, uno lo coloca a mano. Según el código notariado, dice que se puede colocar a mano, pero ahí incurre como un tipo de falsificación o corrección. Mire, y en el caso de que el folio no está bien establecido, sino que solo aparece como manchadito, no habría problema que usted lo coloque a mano. Ok. Ahora, si la máquina se equivocó en el folio, ahí sí habría problema. O sea, que por error colocó un folio que no era, ahí sí, porque ahí lo que tendría que hacer es enmendarlo ante un juez de instancia. Pero si solo es una manchita, no habría tanto problema. Pero por eso yo les digo, hay de manchas a manchas. Y sucede lo mismo con la impresora. Sí. Con los tachones sí tengan mucho cuidado con el tema de equivocarse en un folio y tacharlo. Eso no se puede hacer ni usar corrector. Ojo con eso. Ahí sí puede ser objeto de sanción. Lo que tendría que hacer ustedes es enmendar el protocolo. Tienen que ser muy cuidadosos con el protocolo y hay a veces cometen errores, como dice la compañera, a veces la impresora, la máquina. Entonces, con esos errores, sí los revisores no son tan estrictos, pero todo va a depender también si el revisor ha ejercido también la profesión de notario. Es que eso también cambia.
Porque no es lo mismo que le revise a alguien que nunca ha ejercido notariado, que sabe qué problemas pueden haber en el ejercicio profesional, que le revise a alguien que nunca ha ejercido notariado, que nunca ha impreso en protocolo, que nunca ha redactado, que no sabe de verdad cuál es el trabajo. Y muchas veces algunos revisores sí nunca han ejercido notariado, entonces con ellos se tiene a veces problemas. Porque sí llegan a ser muy cuadrados, demasiado cuadrados. Se van con el tema de la letra muerta de la ley y no situaciones que pueden pasar. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Para servir. Entonces, ¿de qué es lo que estoy hablando yo en este momento, en el ejemplo que les di? De la inspección y revisión del protocolo. No, uno sí lo citan y va con el revisor que le asignaron, ¿verdad? Pero la cuestión es también la siguiente, que él va a levantar un acta y eso lo envía a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí usted como notario se puede defender. Si considera que lo que está tomando en cuenta el revisor son cuestiones de verdad muy subjetivas, se puede defender ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, tiene todos los medios legales para poder defenderse si considera que la revisión ha sido muy subjetiva. La revisión ordinaria tiene la característica que se realiza al año, es decir, una vez cada año. Yo les decía en la otra clase de notariado en la sección A que tengo un colega notario que va a cumplir 50 años de ejercicio profesional y creo que le han revisado el protocolo 4 veces. En esos 50 años, 4 veces le han revisado el protocolo. Hay notarios que yo conozco el caso de un notario que creo que tiene 20 años de graduado. Parece que el primer año de ejercicio lo revisaron el protocolo, después no se lo han revisado. Entonces, estas revisiones ordinarias, no crean que le van a revisar el protocolo a todos los notarios. Si antes era complicado revisárselos a todos, ahora mucho más con la cantidad de notarios que existen. Y por supuesto, tomando en cuenta que solo le revisan el protocolo a notarios que aperturan protocolo y que llevan protocolo. Si usted no ha aperturado protocolo, solo firma actas notariales, legalizaciones de firma, de fotocopias, no le van a revisar el protocolo porque no hay nada que revisar. Entonces, si antes, cuando habían menos profesionales, no revisaban a todos en cada año, ahora menos. Pero usted sí tiene que estar listo para cuando lo soliciten. Entonces, usted tiene que ser muy ordenado, empastarlo y tener listo ya los tomos de protocolo. Si en algún momento lo citan para la revisión del protocolo. Esa revisión ordinaria. ¿Alguien me puede leer el artículo 86, primer párrafo, por favor? Únicamente primer párrafo. La inspección y revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes, debiéndose practicar la inspección y revisión en su presencia. Muchas gracias. Si se dan cuenta, y habla de que el notario tiene que presentar tanto el protocolo como sus comprobantes. Comprobantes, entiéndase, los atestados. Y por supuesto nosotros entendemos, ya nosotros, y tanto ustedes como yo entendemos que los comprobantes van a ir ahí mismo en el tomo empastado de protocolo. Usted se presenta en el protocolo y usted tiene que estar presente mientras se haga la revisión del protocolo. En la ordinaria y en la extraordinaria, cuando la Corte Suprema de Justicia así lo decida. Entonces, yo les diría, si no tienen la capacidad de revisar a todos los notarios cada año, menos van a tener la capacidad de llevar a cabo revisiones extraordinarias. Entonces, la extraordinaria puede suceder, pero en la práctica no se da muchas veces. ¿Alguien me puede leer el artículo 21 del Código de Notariado, por favor?
Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Perfecto, muchas gracias. Esta es otra forma de nombrar o denominar el protocolo como registro notarial. Y esto es un fundamento claro del tema de registro notarial, es otra forma de denominarlo. Recuérdense que el código notariado es del 46 y por lo tanto va a tener terminología y procedimientos que ya en la actualidad no aplican. Cuando nos habla de un procedimiento, salvo el caso de averiguación sumaria, el código eminentemente se estaba refiriendo al sistema anterior penal, que era el sistema inquisitivo, donde no existía un ministerio público, sino existía un juez instructor que llevaba a cabo una investigación sumaria. Por lo tanto, esto de averiguación sumaria no existe. Sin embargo, en la actualidad, bajo el sistema acusatorio que nos rige actualmente dentro del sistema penal, quien lleva a cabo la investigación y quien está facultado legalmente para llevar a cabo la investigación es el Ministerio Público. Por lo tanto, tanto un revisor, va la redundancia, puede llevar la revisión del protocolo y asimismo un fiscal o auxiliar fiscal del Ministerio Público. En ese caso, pues lo van a citar a usted mediante la fiscalía, ya sea por escrito o por teléfono, y lo van a citar para que usted comparezca a cierta fiscalía y lleve su protocolo para que lo puedan revisar. Generalmente, de las fiscalías que más hace esto es la Fiscalía de Usurpación, la que está ahí en Cayala, porque el delito de usurpación tiene relación muchas veces con la función notarial. Entonces, en esos casos, usted como notario también tiene la obligación de asistir a la fiscalía con el protocolo del año que le hayan dicho. Y el fiscal puede revisar el protocolo. Lo que no puede hacer es secuestrarlo, eso no lo podría hacer. Lo único que puede hacer es revisar y solicitarle copias a ustedes. Le puede solicitar testimonios, copias simples, eso sí lo puede hacer el auxiliar fiscal. ¿Alguien me puede leer el artículo 86, segundo párrafo, por favor, del Código Notariado? Si el notario no cumpliere con presentar el protocolo y sus comprobantes o se negare a ello, el funcionario o inspector de protocolos encargado de la inspección y revisión lo hará del conocimiento del juez de primera instancia correspondiente, quien previa audiencia quedará al notario por 24 horas para que exponga las razones de su incumplimiento o negativa. Dictará dentro de las 24 horas siguientes la resolución que proceda y si ella fuere en el sentido de que el notario presente el protocolo y sus comprobantes, así lo ordenará, bajo apercibimiento de la ocupación y extracción del protocolo y comprobantes respectivos del poder del notario renuente, para cuyo efecto podrá recurrirse al auxilio de la fuerza pública. Si no fuere posible practicar la inspección y revisión en presencia del notario, el protocolo y comprobantes respectivos serán extraídos del poder del notario y remitidos de inmediato al Archivo General de Protocolos para lo que procediere. Muchas gracias. En este tema es bastante delicado en el siguiente sentido. En primer lugar, el notario es depositario de su protocolo, entonces no es su propiedad. Por lo tanto, no puede negarse a una revisión o una inspección. No lo puede hacer porque no es de él, no es su propiedad privada. Está en calidad de depositario del protocolo, por lo tanto, tiene la obligación de comparecer ante el archivo o ante el Ministerio Público y llevar su protocolo. Ahora bien, si él se niega, tanto el revisor, el Ministerio Público tiene otras maneras de llevar a cabo esto, pero tanto el revisor, en este caso, puede acudir a un juez de instancia civil y que el juez le diga al notario, mire,
por qué no quiere llevar su protocolo. Y si el notario no presenta una excusa válida para no llevar su protocolo, pues le va a ordenar la ocupación del protocolo, es decir, que lo puedan revisar aunque él no quiera. Eso en primer lugar. Y por último, sucede la extracción. Si el notario de verdad no lo quiere, no lo va a hacer, entonces le quitan de su poder el protocolo y lo llevan al Archivo General de Protocolos. Y no, por supuesto, no es solo que el notario le sea retirado su protocolo, es decir, que él posiblemente ya no pueda seguir cartulando, que él vaya a ser sancionado por la desobediencia y que se le certifique lo conducente por ese delito que es de desobediencia. Entonces, ojo con el tema de la ocupación y extracción. Si a usted lo cita el Archivo General de Protocolos, pues acude a la citación sin mayor problema. ¿Alguna pregunta respecto a la revisión, inspección, ocupación, extracción del protocolo? Antes de pasar al siguiente tema. Solo el artículo de la ocupación y extracción, Lix, no me da tiempo de apuntarlo, disculpe. 86 del párrafo segundo en adelante. Gracias, mi amable. Para servirle. Entonces, vamos a pasar al instrumento público. El instrumento público es un documento público, salvo que lo realiza un notario. Esa es la única diferencia entre un documento público y un instrumento público. Todos los instrumentos públicos son documentos públicos, pero no todos los documentos públicos son instrumentos, porque únicamente los puede realizar un notario en ejercicio. Y por supuesto hay clases de instrumentos públicos, los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. Los que van dentro del protocolo se redactan en hojas de papel sellado especial para el protocolo y los que van fuera del protocolo se redactan en papel bond, salvo algún formulario que lleve un tipo de hoja especial, pero se redacta en papel bond. Los que van dentro del protocolo llevan un número de orden, número de folio, van por riguroso orden de fechas, y los que van fuera del protocolo no llevan número de orden, no llevan foliación. Los que van dentro del protocolo en ellos no se puede pagar impuesto. Usted no puede colocar timbres en las hojas de papel sellado especial para el protocolo, jamás. Y los que van fuera del protocolo, por supuesto que el impuesto de ese acto se paga en el documento. En esas hojas de papel bond usted paga el impuesto respectivo. Los que van dentro del protocolo, los actos o contratos quedan en poder del notario, y los que van fuera del protocolo, los actos quedan en poder de la persona que solicitó tus servicios. ¿Qué formalidades? Y aquí no solo le voy a citar los artículos, porque como todavía no estamos explicando, no los voy a leer. Las formalidades, en el caso de los que están dentro del protocolo, artículo 29, artículo 31, artículo 63. En caso de instrumentos fuera del protocolo, 54, 55 y 60 del Código de Notariado. Ahora bien, en ambos casos, el artículo más importante es el artículo 29 del Código de Notariado, porque el 29 suple muchos requisitos que no están especificados en otros. El 29 del Código de Notariado es un artículo muy, muy importante. Y de verdad que yo no soy muy de memorizar, no me gusta memorizar.
pero si hay artículos que sí debemos tener muy en cuenta e incluso memorizar, el 29 del Código de Notariado. Porque es el que rige cualquier escritura pública y es el que suple cualquier falta en algún otro artículo. Les voy a poner el ejemplo, el artículo 60 de las actas notariales. Si uno lee el artículo 60 es bastante escueto, o sea, no explica mayor tema en las actas notariales. Sin embargo, el 29 lo suple en el tema de identificación, en el tema de datos personales, en el tema de que si hay alguien que está actuando en representación, cómo se hace constar, en el tema de la firma, en el tema de los testigos. Entonces, el artículo 29 sí es muy, muy importante que ustedes lo manejen en el tema notarial. Estamos viendo la clasificación, que créanme que ahorita no le estoy poniendo tanta atención a la clasificación, más adelante cuando empecemos a ver cada instrumento, pues ahí sí lo vamos a desarrollar. Y después vamos con los elementos personales del instrumento público. Los primeros dos, sujeto y parte, son temas más doctrinarios. Sujeto es la persona que se ve afectada en su patrimonio en virtud del otorgamiento de una escritura pública. Parte es la persona o personas que representan un mismo derecho. Y les voy a hacer la misma pregunta que les hice en la clase de la sección A. ¿En qué casos una persona puede representar más de un derecho? Un ejemplo que ustedes consideran donde una persona puede representar más de un derecho. Licenciado, puede ser en el proceso sucesorio intestado cuando se casaron con bienes mancomunados o partes iguales. Yo creo que ahí nos iríamos por otro lado, pero el entendido, digamos, en el caso que yo les pregunto, una persona que represente su derecho y además el derecho de otra persona, Sería pero un lo haga en mandato el judicial. documento. ¿Alguien que respondió? ¿Mandato judicial, licenciado? En un mandato, esta persona representa un derecho ajeno, no es de ella. Muy bien. ¿Alguien más? En el caso del mandato, el mandatario representa un derecho, pero no es su derecho. Y Licenciado, puede ser, cuénteme, perdone, ¿puede ser cuando actúa en nombre propio? actúa en nombre propio Ajá, por ejemplo, un mandatario que actúa en nombre propio, porque está y en ejerciendo su representación. derecho, ajá, en representación. Puede ser también, puede ser en el caso del mandatario, sea una compraventa, entonces es una copropiedad. Uno de los vendedores está fuera del país y el otro propietario está aquí. Entonces, uno de los vendedores le envía un mandato al que está en Guatemala para que vendan esa propiedad. Uno va a actuar en nombre propio y en representación legal, actuando mediante el mandato. Ese es muy buen ejemplo. Donde una persona representa su propio derecho y además otro derecho. También yo les ponía el ejemplo en la otra clase de los padres de familia, cuando hay hijos menores de edad. En ese caso, tanto el padre como la madre pueden comparecer en nombre propio, es decir, les voy a poner el ejemplo, tiene su abuela, digamos, está la señora que tiene un hijo menor de edad. Su mamá, es decir, la abuela del niño, tiene una propiedad y quiere trasladar esa propiedad a nombre de su hija y a nombre de su nieto. Una donación, va a realizar una donación. En ese caso,
la madre del niño, cuando comparezca como notaria, va a comparecer en nombre propio, es decir, después de sus generales, después de identificarlo, va a decir, usted como notario tiene que especificar que la persona comparece en nombre propio en ejercicio de la patria potestad y en representación legal del menor fulanito. Y ahí es un caso donde, y al igual que el mandato, una persona actúa en nombre propio y en representación de los derechos de alguien más. Entonces, en el contrato, aunque el derecho recaiga sobre 2 o 3 personas, puede ser que solo una actúe dentro del contrato en representación de más personas. Pero como les decía, este tema de sujeto y parte es un tema más doctrinario. Ahora bien, los siguientes 4 que van a continuación, estos temas sí son prácticos y sí es importante que lo tomen en cuenta para la redacción en un contrato. Otorgante y compareciente son 2 términos que identifican a las personas que actúan en un contrato en una escritura pública que va, por supuesto, dentro del protocolo. En escrituras públicas se utilizan los términos otorgante y compareciente. En el caso de la donación que les ponía de ejemplo, la mamá con su hijo, ella comparece, es compareciente, expresa la compareciente, manifiesta la compareciente que acepta la donación, que a su nombre, acepta la donación en la calidad con que actúa y en representación legal de su menor hijo, que le hace su madre tal y tal y agradece su liberalidad. Ahí estamos utilizando el término compareciente. Igual caso, la donante también se puede utilizar la compareciente. Manifiesta la compareciente que es propietaria de un bien inmueble identificado con tales datos. Ahí utilizamos el término compareciente. Y otorgante también se utiliza en las escrituras públicas, pero se utiliza al final de la escritura pública. Leo lo escrito a los otorgantes, quien viene enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Es en el cierre. En el cierre es donde se utiliza el otorgante, el término otorgante. Pero en ambos casos, tanto otorgante como compareciente, se utilizan en escrituras públicas. Y es una forma de redacción. Otorgante es quien directa y personalmente otorga el consentimiento, es decir, la firma. Compareciente, quien comparece e interviene en el instrumento, partes auxiliares del notario. Después vamos con la palabra requirente. El requirente únicamente usted lo puede utilizar en las actas notariales. Solo en actas notariales usted utiliza el término requirente. Me constituyo en tal dirección a requerimiento del señor tal y tal, quien requiere mis servicios notariales para prestar la presente declaración jurada. Manifiesta el requirente que es de tantos años de edad. Manifiesta el requirente tal. Leo el acta al requirente que viene enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifica, acepta y firma. En actas ustedes lo utilizan para redactar la palabra requirente. Ahí no utilizan otorgante ni compareciente, ahí requirente, porque es quien requiere los servicios profesionales. Entonces, en actas notariales, requirentes. Y signatario, por supuesto, solo se utiliza en las actas de legalización de firma. Ahí usted no va a utilizar la palabra compareciente, no va a utilizar la palabra requirente, no va a utilizar la palabra otorgante, sino únicamente la palabra signatario. Entonces, ojo con esto. Solo la palabra signatario. Ahora les voy a preguntar lo mismo que les pregunté en la clase anterior. En el caso de las legalizaciones de fotocopias, ¿cómo se le denomina al sujeto que comparece ahí?
Y que es únicamente el notario el que da Es fe de la... requiriente. Algunos dicen requirentes. ¿Quién más tiene? Miren, aquí todas las respuestas son válidas. Salvo que sí están muy poco válidas, pero ahí sí no los voy a juzgar, no se preocupe. ¿Cómo creen que se le denomina al sujeto que comparece en una legalización de fotocopias? Requirente, signatario, compareciente, otorgante. ¿Alguien? Y que es únicamente el notario que da fe. Únicamente el notario. ¿Alguien más? En el caso de una legalización de fotocopias, pues no se le denomina ni parte, ni otorgante, ni compareciente, ni requirente, ni signatario. En todo caso, se le podría denominar notario, porque es el único que comparece. La compañera Eunice, dígame. Gracias, Lick, una consulta ahí en esa parte. Cuando a ustedes le dan, por ejemplo, a firmar un finiquito por prestaciones laborales y el documento al final dice únicamente ante mí, pero no hay nombre de notario, ni obviamente ni sello ni firma, que no la haya puesto. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ese es un documento válido? En el caso de un finiquito, con firma legalizada, me imagino, pero que no lo firmó no hay firma de notario, según entiendo, solo la firma del trabajador. Exacto, solo dice ante mí al final, ¿verdad? Pero no hay nombre, firma, colegiado, nada, o sea, no hay ninguna información. Y al preguntar dicen, sí, después lo revisan y lo firman. Por ejemplo, Mira, en ese caso se podría cometer incluso una falsedad ideológica, porque en realidad nadie ni puso la firma ni la reconoció en presencia del notario. Tendría que presentar la denuncia correspondiente. ok, En el caso de, yo les diría en el caso de que firme el finiquito, pero no le hagan no les hagan efectivas tanto la indemnización en el caso que fue un despido injustificado, como también sus demás derechos laborales que son obligatorios y que no puede renunciar, las mal llamadas y renunciables. ok, gracias, Lick. Y no le hace efectivo, ahora si le hace efectivo, eso yo diría, no se complique la existencia, ¿verdad? Pero éticamente, pues sí, no cometería incluso un delito el notario si no constan las firmas, que es lo que pasó con aquel tema de el año pasado, no sé si se recuerdan del caso de Semilla, donde un notario fue procesado por falsedad ideológica, que él legalizó firmas que no existían, o sea, legalizó algunos formularios donde no había firmas, entonces hay que tener cuidado con eso como notarios. Y sobre todo si ustedes van a ser notarios, asesores de alguna empresa, tengan cuidado con que les coloquen firmas y si ustedes no vieron a la persona firmando, porque después sí pueden tener problemas. Imagínense que firmen el finiquito y ustedes legalizan la firma y en realidad no sea la firma del trabajador, se meten en un gran problema. Por eso. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces les decía, en una legalización de fotocopias no hay personas, no hay elemento personal porque no existe. Solo permítame, compañero. Entonces, disculpen, compañeros, entonces les decía que en un tema de legalizaciones de fotocopias no hay elemento personal, simplemente eso. Y ahora vamos con los auxiliares. Pero es el mismo, el de arriba. Solo el micrófono, compañera María Luisa Chávez. Vamos con el tema de auxiliares del notario.
Los primeros que vamos a ver son los testigos. Pero ojo con esto, no me vayan a confundir los testigos del derecho notarial con los testigos procesales. No es lo mismo. Incluso la clasificación no es la misma. Ahí tenemos directos y de referencia, una clasificación la más sencilla de derechos de testigos procesales, pero hay más clasificaciones en la teoría. No me tienen que confundir ese tipo de testigos. Los testigos procesales, independientemente de la materia que estamos hablando, sea laboral, sea civil, sea penal, mercantil, pues son un medio de prueba que tienen alguna de las partes para poder demostrar sus hechos. Y por supuesto no es una prueba reina, es una prueba que ciertamente tiene que ser acompañada con otras pruebas para que tengan una validez o para que el juez le dé el valor probatorio. Usted como abogado, pues al momento de proponer la prueba, de ofrecerla, pues ofrece la prueba de testigos, la propone en el momento procesal oportuno. Los testigos son citados para ir a declarar a una audiencia respectiva y quien los califica es el juez. Ahora bien, los testigos que habla el Código de Notariado no nos sirven como medio de prueba. Nos sirven como un auxiliar de la función notarial. Los puede utilizar el notario, eso sí, para robustecer en algún caso algún instrumento público que la autorice, pero no son una prueba, son auxiliares del notario. Entonces, si en un examen yo les pregunto clasificación de testigos, por supuesto que en el ámbito notarial me estoy refiriendo a los testigos notariales, no me estoy refiriendo a los procesales. En primer lugar, los testigos de conocimiento o de abono. ¿Alguien me puede leer el artículo 29, numeral 4, por favor, del Código de Notariado? La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Muy amable, gracias. Solo voy a explicar algo antes de explicar el tema de los testigos. Es la forma en que usted como notario puede identificar a los comparecientes. En primer lugar, el Código de Notariado habla que si usted los conoce, la forma de identificarlos es colocando las palabras de mi anterior conocimiento o conocidos por el notario. ¿Cómo lo va a hacer? En primer lugar, pues coloca las generales de la persona. Su nombre, edad, estado civil, domicilio, profesión, nacionalidad. Y de último va a colocar persona de mi anterior conocimiento. Pero cuando se habla de persona de su anterior conocimiento, no significa que es de su conocimiento porque usted lo ha visto. A veces uno en el trabajo, por la casa o paseando, regularmente mira a ciertas personas, ya las ubica de vista, pero eso no significa que la conozca. Cuando el Código de Notariado habla de conocerse, es que usted esté seguro que esa persona es esa persona. Que usted sepa que fulanito es el propietario del bien, que fulanito es él, es el que está otorgando mandato. Ahí usted utiliza las palabras de mi anterior conocimiento o conocido por el notario. Ahora bien, si usted no conoce a la persona y la persona es guatemalteca, lo tiene que identificar mediante el documento personal de identificación, es decir, mediante su DPI. Juanito Pérez, de 30 años de edad, casado, guatemalteco, estudiante de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación, número tal. Esa sería la segunda manera de identificarlo. Y si es extranjero,
Por supuesto, con el pasaporte. Quien se identifique con el pasaporte personal, número tal y extendido por la entidad correspondiente del país. Esas serían las dos maneras, soy guatemalteco o extranjero. Ahora bien, si usted no lo conoce, si no carga DPI, no carga pasaporte, la otra manera que tiene de identificarlo es utilizando dos testigos de conocimiento. Juanito Pérez, de tantos años, domicilio, nacionalidad, profesión, oficio, quien se identifica mediante los testigos del conocimiento, María y Pedro. Por supuesto, les hablo María y Pedro, pero tiene que ser el nombre completo de ambos, por supuesto. Personas de mi anterior conocimiento, civilmente capaces e idóneos. Y con eso usted puede identificar a una persona. En el caso de los testigos de conocimiento o de abono, usted como notario los debe de conocer previamente. Si usted no conoce a los testigos, no puede identificar a la persona, entonces tendría que buscar que la persona solicite su DPI, que vaya por su DPI, que vaya por su pasaporte, para poder identificarlo. ¿Qué es lo más recomendable para identificarlos? Con sus documentos de identificación, mejor. Recuérdense que ese código también se redactó en otro tiempo, en otras circunstancias, entonces, como consejo sano, para ustedes también salvaguardar su seguridad, mejor identificarlos con documento de identificación, cualquiera que sea, para tener un mejor respaldo. Pero el código notariado le da la posibilidad de poderlos identificar mediante testigos de conocimiento. Vamos después con los testigos instrumentales, cuya función es establecer que el acto se celebró y que lo expuesto en el instrumento es la voluntad de quien lo otorgó. Artículo 42 y 44, aquí estamos refiriéndonos a testamentos y donaciones por causa de muerte. Lo que hace un testigo instrumental es acompañar al notario en el acto para establecer que ese acto se llevó de la manera que se está redactando. Eso es lo que hace. Por eso él sí robustece un poco el acto. En las donaciones y por causa de muerte y en los testamentos son obligatorios dos. Pero también usted puede auxiliarse de uno o dos en otros casos, si usted así lo desea. Imagínense que lo contraten para una donación donación entre ellos y el donante ya está muy enfermo. Entonces, en esos casos, usted como notario puede apoyarse de otras personas como testigos instrumentales para que le den mayor fortaleza al instrumento. En ese caso los puede utilizar, artículo 42 y 44. Y por último, los testigos rogados o de asistencia. De los ejemplos que les he dado de la clasificación, los que más van a ver ustedes van a ser estos últimos, los testigos rogados o de asistencia. ¿Alguien me puede leer el 29 numeral 12 del Código de Notariado, por favor? Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedida por las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrán la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera otorgante, podrá antes de firmar, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Muchas gracias. Entonces, en el caso de los testigos
rogados o a ruego o de asistencia, van a ser los que ustedes más miren en su tema práctico. Porque no solamente es cuando la persona no pueda, sino no sepa firmar. No pueda se entiende que tiene el tema físico que en ese momento o permanentemente le impide poder firmar, tomar un lapicero, hacer su firma. La persona sí sabe firmar, lo que no puede es firmar en ese momento. O lamentablemente lo que sucede todavía en Guatemala, que hay una gran cantidad de personas que no saben leer y no saben escribir. Muchas veces y generalmente porque no tienen la oportunidad de acudir a una escuela, tienen que trabajar desde niños, es algo que sucede mucho en Guatemala. Entonces no pueden y no saben firmar. Independientemente de que no puedan o no sepan firmar en ese momento, usted va a utilizar una persona, un tercero, un auxiliar, para que firme en nombre de esa persona que no puede o no sepa firmar. Lo que va a hacer esa persona es dejar en la hoja de protocolo, en la hoja de papel bond, en el caso de un acta notarial o un acta de legalización de firma, la impresión dactilar de su dedo pulgar de la mano derecha. Ahora bien, si la persona en ese momento no puede utilizar el dedo pulgar de la mano derecha, va a utilizar otro dedo, el cual usted como notario va a especificar. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que esa persona deja la impresión dactilar y a la par de ella, de esa impresión dactilar, va a firmar otro testigo a ruego de este. En el caso de los testigos a ruegos y de los testigos instrumentales, no es necesario que el notario los conozca. Y en ese caso, como el notario no los conoce, lo único que tiene que hacer es identificarlos mediante DPI, si son guatemaltecos, o pasaportes si son extranjeros. Únicamente. A ver, en el caso de quienes aquí han asistido a matrimonios civiles, o se han casado, han asistido o han celebrado su matrimonio. Yo creo que la mayoría han sido invitados a algún matrimonio. Hay una edad donde uno empieza a ser invitado a matrimonios por montón. O también ha asistido al propio, ¿no? Hay uno que ya se casó 2 veces, no hay problema. Si se dan cuenta, en esas ceremonias hay testigos. Al finalizar la ceremonia, el notario, la notaria, llama a personas como testigos. Según la clasificación que hemos visto de testigos, ¿qué tipo de testigos creen que sean ellos? Según esta clasificación que les mencioné ahorita. ¿Qué tipo de testigos creen que sean? ¿Conocimiento, instrumentales o rogados? Instrumentales. ¿Instrumentales? ¿Alguien más? ¿Conocimiento? ¿Dicen rogados? Rogados son ustedes cuando les pregunto. Instrumentales, Lick. ¿Instrumentales? Instrumentales, Lick. Instrumentales, rogados, ¿alguien más? Y ustedes cuando el notario ha leído el acta, el notario ha mencionado los nombres de los testigos. Ha dicho que comparecen como testigos tales personas y los identifica. No, licenciado, no los identifica. No identifica, no son civilmente capaces, idóneos, no. Y no lo hace porque en realidad los testigos de un matrimonio civil no son ninguno de esos tres. Ni son de conocimiento, ni son instrumentales, ni son rogados o de asistencia. Lo que son en la teoría son
testigos solemnes o ceremoniales. Así se identifican en la teoría, solemnes o ceremoniales. ¿Son obligatorios estos testigos para que el matrimonio tenga validez? No, no son obligatorios. Es quien desee firmar. Sí, exactamente, no son obligatorios, es, como lo dice la compañera, quien desee firmar. Incluso yo les decía en la clase anterior que yo lo que hago cuando veo que mucha gente quiere firmar es que coloco una hoja bond en blanco y que ahí firme. Ahí empiezan a firmar, todos pasan alegres a firmar, a firmar, a firmar, a firmar. ¿Y qué creen que va a suceder con esa hoja de papel bond donde firmaron? ¿Qué creen ustedes que voy a hacer yo con esa hoja de papel bond donde solo hay firmas? Se tiene que autenticarlas o legalizar esas firmas. No, nada. Si únicamente están las firmas, no hay nada más, nada. Las coloco en un archivo. Pero con estas firmas no pasa nada. Ahora, si las firmas estuvieran en el acta de protocolización, lo que yo tendría que hacer después de todas las firmas es autorizar el acta ante mí. Firmo, sello y protocolizar el acta. Esa es una obligación del matrimonio. Pero si las firmas están en una hoja de papel bond aparte, ¿y por qué lo hace uno como notario? Porque es mucha gente la que va a firmar. Y empiezan a firmar tantos que ya no le dejan espacio a uno a firmar en el acta. Entonces, por eso utiliza la hoja de papel bond. Y la gente lo que quiere es pasar adelante, firmar una hoja y le tomen la foto. Pero no es que le interese que la firma esté ahí. Diferente es el caso cuando a uno le dice que mi deseo es que firmen como testigos los padres, los hermanos, familia cercana. En este caso, pues sí firman en el acta notarial. Disculpen, compañeros. ¿Alguien me puede leer el artículo 51, por favor, del Código de Notarial? El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien me puede leer el 52 y 53, por favor, del Código de Notarial? Artículo 52. Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá asegurarse de su identidad con los medios legales. El 53, por favor. No pueden ser testigos las personas que no sepan leer y escribir o que no hablan o no entiendan el español. 2. Las personas que tengan interés manifiesten en el acto o contrato. 3. Los sordos, mudos o ciegos. 4. Los parientes del notario. Y 5. Los parientes de los jurantes, salvo el caso de que firmen a su ruego cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte. Muchas gracias. Entonces, les decía al principio que no tenemos que confundir los testigos procesales con los notariales. Y en el caso de los procesales, quien los califica como tal es el juez. Y quienes quien también ejerce ese control sobre la prueba son las partes. Las partes también pueden solicitar que al juez algún tema de calificación del testigo para que el testigo su declaración no se la tome en cuenta.
Y en el caso notarial, quien califica al testigo es el notario. Y lo califica de dos maneras. Primero, que sea civilmente capaz, mejor dicho. Y eso es bastante sencillo, es solo verificando que es una persona mayor de edad y que no ha sido declarado en estado de interdicción. Nada más. Con el DPI es suficiente. Ahora el tema de idoneidad también lo tiene que calificar, y ahí estamos hablando que sea una persona que sepa hablar, escribir, que no sea pariente del notario y que no sea pariente de los otorgantes, salvo los testigos a ruego. Y si es una obligación notarial calificarlos en el instrumento público, es decir, en el instrumento público, colocar que esa persona es civilmente capaz e idónea, y además identificar con los medios legales, salvo el testigo de conocimiento, que ese tiene que ser obligatoriamente conocido por el notario. Si el notario no lo conoce, no puede ser testigo de conocimiento, porque si no conoce el testigo de conocimiento, ¿cómo va a confiar que conoce al pareciente? ¿Alguna pregunta respecto a los testigos? Antes de pasar al siguiente auxiliar. No, listo. Muy bien, entonces vamos con el intérprete. Otra cuestión que nace también que yo miro mucho en los exámenes es que me confunden el intérprete con el traductor jurado. No es lo mismo. ¿Me podrían decir ustedes qué diferencia o cuáles diferencias se entienden entre un intérprete y un traductor jurado? Licenciado, uno es que lo hace literal y el otro no, es como que intenta dar una explicación de lo que se está tratando de decir, algo así. Muy bien. ¿Alguien más? Miren, aquí todas las palabras son válidas. Yo lo que quiero es que participen, porque ustedes como notarios también tienen que hablar. No solo el abogado. Tiene una profesión. Muy bien. Licenciado, el jurado es certificado con puntos. Y el intérprete solo va a trasladar de un idioma al otro. Muy bien. ¿Alguien más? Diferencias que encuentran entre traductor jurado y intérprete. ¿Alguien más pueda dar su idea, su opinión? El traductor jurado tendría que era asignado por ley, licenciado. Bien, les voy a colocar el ejemplo que les coloqué en la semana. En Guatemala hay juzgados de paz que a la presión conocen de las exhibiciones personales. Uno cuando le explican constitucional hablan de que todo ámbito accesible de amparo, menos un derecho, que es la libertad. La libertad sí tiene un medio de defensa constitucional, que es la exhibición. Personas una garantía constitucional, que es la exhibición personal. A veces vienen personas de otros países, y cuando llegan a la migración les prohíbe entrar al país por cualquier razón. Muchas de esas personas son de países asiáticos, países africanos, europeos, pero por alguna razón les prohíben el ingreso al país. En ese caso, estas personas contratan abogados, y lo primero que hace el abogado es plantear una exhibición personal. En el tema de exhibición personal, el juzgado de paz se constituye la agresión en el lugar. Y cuando llega el juez de paz a realizar la exhibición, se da cuenta que la persona no habla
el idioma español. Y el juez tampoco habla el idioma español. Entonces lo que hace es solicitar la Corte Suprema de Justicia que le envíe un intérprete. Y ese intérprete se constituye el lugar y lo que hace es intermediar la comunicación, pero es de forma oral. La juez o el juez le pregunta a alguien y el intérprete se lo traduce. Intermedia, le dice, ¿cuál es su nombre? Y le pregunta. La persona le contesta y el intérprete hace esa intermediación, pero de forma oral. Totalmente oral. Eso es un intérprete. Ahora viene el traductor jurado. El traductor jurado debe estar autorizado por el Ministerio de Educación. Y lo que hace es traducir algún documento que venga en medio idioma. Pero no lo hace de forma escrita. El autor jurado tiene su sello como profesional. Él lo hace de forma escrita. Imagínense, viene un mandado de Estados Unidos, lo más común, en inglés. Lo que necesita, según la ley de la judicial, es traducir ese mandato. Entonces, lleva el mandante a nivel de otro autor jurado, el traductor jurado lo traduce. Incluso lo traduce, todo. Entonces, se dan cuenta por escrito. Pero el traductor jurado no es un universitario, es un profesional más. En cambio, el intérprete sí es auxiliar del notario y lo auxilia de forma oral. Y por supuesto, él tiene que comparecer a la escritura pública. Pero ¿por qué es necesario que exista un intérprete? Porque usted como notario no le puede redactar bien, no tiene que ser redactar, no. Tiene que traducir, tiene que explicarle cuál es el contrato que va a hacer. Tiene que explicarle el tema de los jueces, tiene que pagar. Si se va a pagar mediante agua, mediante timbres. El tema de UCI, que por el valor que están haciendo va a subir el tema de UCI. Les tiene que leer el instrumento público. Pero como hay una persona que no entiende el español, necesita a alguien que es intermediario para que con esa legalización y leer el instrumento público. Entonces el intérprete es de forma oral. Que también puede ser otro jurado, puede ser intérprete, también ser otro jurado. Pero en ese momento no es siendo otro jurado, sino como intérprete, nada más. Esa es la diferencia, entonces no tenemos que confundir. Ojo con eso, ustedes me colocan al traductor jurado como auxiliar de notario totalmente mal. No es lo mismo. Persona versada en 2 o más idiomas y que sigue de literaria, entre otras, que por hablar y conocer solo lengua no pueden entenderse. Imagínense que con ustedes voy a hablar de una comunidad que está creciendo en Guatemala, son la comunidad Chin. Y de un contrato de arrendamiento. Y la verdad es que me mandaron hace años a un juzgado al juzgado laboral por un tema laboral y acompañado de un ciudadano. Me acuerdo que los dos nos fuimos manejando en la ciudad del piloto. Pero yo nunca le entendí nada a lo que decían ni él a mí. Ni sé cómo logramos vender lo que le porque era estaba planteando cuestiones. Yo no tenía ningún conocimiento de lengua, no sabía ni leer. Me enviaron un libro, hay que revisar.
No sé lo que viene bien, de verdad, no fue un... De verdad que al final se resolvió todo, pero ahí ya se enseña, de verdad que no entendía ni lo que yo le decía a él. Y para decirle, yo soy intérprete, por supuesto, yo en ese caso no yo soy intérprete para ir a un lado, pero para eso sirve los intérpretes. ¿Alguna pregunta respecto a los intérpretes? ¿Alguien me puede leer el artículo 9, numeral 6, por favor? Licenciado Perdone, usted dice que el intérprete solicita a la Corte de Justicia. Ese es el ejemplo que les pongo de la elección personal. Es el ejemplo que les colocaba. Ahora como notario, el tiene que buscar como notario o el cliente. Artículo 29, número 6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductorado. Si el intérprete no quiere o no pudiere más, lo hará con respectivo. Muchas gracias. Entonces, si viene eso de ser posible, no lo que está traductorado. Y como yo les decía de la cosa, ese es el ejemplo que les pide de la exhibición. Ahora si ustedes intérprete, se dan quien contrata al intérprete, por supuesto, el cliente tendría que sufragar los gastos, no la notaria. Ese cliente tiene que sufragar los gastos, porque es algo que sale de sus actividades como notario. Ahorita regreso, señor, de los minutos. Ahí está, perdón, compañeros. Bueno, y en ambos casos, tanto el intérprete como para el intérprete, su forma de identificarlo es mediante su nombre y su documento de identificación, lo conoce hacer. Ahora bien, en ambos casos, tanto los testigos como los intérpretes, no es necesario que lo coloquen generales. No es necesario que lo coloquen edades, solamente con el nombre y su forma de identificación, y en algunos de los testigos que la califiquen. Son civilmente capaces e idóneos, nada más eso es necesario. Y por supuesto, si comparecen en el documento, en el instrumento, tienen que firmar. Tienen que firmar también. Si usted va a comparecer un intérprete o un testigo y no firma, se tiene como que no compareció. Entonces tienen que firmar también en ambos casos con eso.
Si no hay ninguna duda respecto a los auxiliares del área, vamos a seguir con el tema de la escritura pública. Aquí vamos a desarrollar el primer instrumento dentro del protocolo, que es la escritura pública. Ya vimos la clasificación, ya vimos el tema de los objetos. Y ahora vamos a desarrollar el primer elemento que va dentro del protocolo, que es la escritura pública. ¿Alguien puede leer la definición de tiempo, por favor, solo la línea? Dice la escritura pública. Es el documento público autorizado por notario en el protocolo a cargo, a requerimiento de parte, en la que se hace escuela de los usos jurídicos y declaraciones de voluntad, obligándose a sus habitantes en los términos tratados. Muchas gracias. Voy a poner un ejemplo para entender la clasificación de las asignaturas públicas. Yo me recuerdo que hace 3 años, si mal no mal, realicé una compraventa de un bien inmueble. La compraventa de un bien inmueble se iba a pagar mediante el cheque de caja. Al momento que el comprador, mi cliente, por supuesto, puede solicitar cheque de caja al banco, el banco le dijo que le había bloqueado las cuentas. Porque había tenido unos movimientos extraños, el banco le bloqueó la cuenta y no pudo dar cheque de caja, no pone fondos. O sea, sí tenía para comprar cheque de caja, pero no los fondos para el cheque como tal. Ese era un contrato de compra-venta de un inmueble. Lo firmamos en un centro comercial con la cantidad de dinero. Porque no quiero intermedio de las partes. Se firmó el contrato. Esa compra-venta era el contrato principal. No necesitaba un contrato previo para que se realizara ese es el contrato principal. Pero el vendedor, cuando se dio cuenta que no iba a pagar en ese momento, por el tema de falta de seguridad del país, se asustó. Y él tenía también un abogado, el abogado le dijo que si no le pagaban en ese momento, entonces que se realizara la excepción de la compraventa. Como ya habían firmado los dos, no se podía hacer la escritura pública, eso no se puede. Entonces lo que se tenía que hacer es la rescisión de la escritura de compra-venta. Yo ya agarré la computadora y empecé a trabajar la rescisión. Comparecían ambos como una buena compra-venta. Pero en la cláusula primera manifestaban que habían otorgado compraventa, contrato de compraventa, con la cláusulas que se regulaban en el contrato. Y en la segunda cláusula quedó un acuerdo, otorgaban la rescisión de ese contrato de compraventa para que las cosas quedaran en el estado que se entraban antes de firmarse la compraventa. Y firmaron la rescisión. Esa rescisión es un contrato accesorio, secundario o complementarias. ¿Y por qué es secundaria y complementaria? Porque la rescisión únicamente nació a la vía jurídica porque existía un contrato que se iba a rescindir. Si no hubiera existido la compraventa, una rescisión no tiene razón de ser. Porque ahí ya solo rescinde algo que ya se autorizó. Y por eso son complementarias accesorias. Porque necesita que la existencia previa de un documento para poder recibir, para poder agregarlo, para poder ampliarlo.
Poniendo otro ejemplo, se otorga un mandato en Estados Unidos. El mandato viene a favor de una persona que está mal. Y se otorga el mandato a título gratuito, es decir, se establece un mandato que el mandatario va a ejercer el mandato y por ejercerlo no va a tener ninguna retribución económica. Por eso es a título gratuito. Sin embargo, cuando viene el mandato a Guatemala, usted como notario lo protocoliza, lo lleva al registro de correos electrónicos. Y en el registro de correos electrónicos se los venden. Y la razón de la suspensión es porque un mandato tiene que ser aceptado expresamente por el mandatario. Sin embargo, en ese mandato solo comparece el mandante. Entonces usted como notario, y lo que tendría que hacer en ese momento, porque no lo hizo en la protocolización que lo debe haber hecho, es otorgar una escritura pública de aceptación, en donde comparece el mandatario únicamente a aceptar el mandato dado a favor a título gratuito. Entonces, esa aceptación no tiene razón de ser si no existe un mandato. Y por eso también es complementaria o accesoria. Y las más comunes, la aclaración o ampliación. Usted puede redactar un instrumento público, se equivocó en uno de los nombres, faltó colocarle el precio a la venta, faltó colocarle una cláusula de advertencias. Y en esos casos tendría que ampliar o aclarar la escritura pública. Y esa aclaración o ampliación también es una escritura accesoria o complementaria. La vida jurídica únicamente porque existe otra escritura previa. ¿Alguien me puede leer el artículo 36 del Código de Notariado, por favor? El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda, y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificaciones, el envío de los instrumentos hubiera autorizado. Muchas gracias. Ahí con el tema de las escrituras complementarias, lo que sucede también es que usted tendría que enviar un aviso al Archivo General de Protocolos cuando amplía, modifica o de alguna forma rescinda una escritura pública principal. Si se debe el testimonio de la escritura de esa secretaria y no lleve el aviso, no van a aceptar. Le van a solicitar que lleve el aviso de ampliación. Salvo que usted haya razonado la escritura principal y haya enviado el testimonio especial ya razonado, ya con la copia diferente. Pero en esos casos también surge. ¿Alguien puede leer el artículo 81, numeral 9, por favor? Artículo 81, numeral 9, por favor. Al notar al margen de los instrumentos que obren en el archivo, las modificaciones que sufran y de las cuales tenga conocimiento por aviso del notario y autorizante. Muchas gracias. Este es otro aviso que el notario debe de dar.
si usted da el aviso de ampliación o modificación o rescisión, también tendría que guardar en su protocolo el comprobante de aviso. No es obligatorio como tal, salvo si lo hace. Entonces, ojo con esto, es otro tipo de aviso que también da el notario. Entonces ya vimos que hay escrituras principales y escrituras complementarias o accesorias. El compañero ya trasladó la asistencia a Mariana, entonces ya pueden llenar la asistencia. Por favor, todos los que en la clase, pues llenen su asistencia para estar más tranquilos. Entonces ya vimos que hay principales y complementarias. Que una necesita el suplimiento de la otra. No se aceptan respuestas, ¿ves? Ya, perdón. Tranquilo, compañeros, ya. O sea, se puede llenar, no se preocupen. No van a perder la clínica, van a llenar ahorita en un minuto. Tranquilo, respire. Vamos también con la última clasificación, que son las canceladas. Estas son las que más les dan problemas a los notarios cuando sí, pueden colocar el tema de inspección y revisión. Cuando ustedes ya ejerzan, hay notarios que tienen un montón de problemas por las canceladas. Y es porque piensan que al momento de ser canceladas, no existen. Que no tengan efectos jurídicos no significa que no ocupen un lugar en el protocolo. Y que no ocupen un número también. Entonces, muchas veces las enmiendas de protocolo van por esto, por las canceladas. ¿Qué pasa con una escritura cancelada? En primer lugar, usted la puede cancelar sí, solo sí, hay errores de impresión, o no le firman, o todos, o falta alguno para firmarla, ahí la cancela. Si le firmaron todos, no la puede cancelar, tiene que rescindirla. Si están todas las firmas de los comparecientes o votantes, usted ya no puede cancelar la escritura, tiene que rescindirla. Es decir, otorgar una escritura complementaria donde deje sin efecto la escritura que autorizó. Pero si falta alguna firma, si hay errores de impresión, si cometió demasiados errores, la va a cancelar. Y ello tiene como efecto que esa escritura no nazca la vía jurídica. Pero como aquí lo aclaro en la diapositiva, sí ocupa un lugar y un número en el protocolo notarial. Es decir, y eso creo que lo expliqué en las clases anteriores. Si la escritura cancelada era la número 15 y usted la canceló, la siguiente va a ser la número 16. Si la cancelada es la número 24, usted la canceló, la siguiente va a ser la 25. Si la que canceló era la número 40 y usted realiza una nueva, la siguiente va a ser la número 41. Es decir, el número de orden que tiene la escritura cancelada no vuelve a repetirse. Aunque está cancelada es la número 10. Aunque está cancelada es la número 11, número 12, la 13, la 14, la que sea. Lo que no puede hacer es utilizar otra vez el número de orden. Y por supuesto va a tener un número de folio también. Y si ustedes se dieron cuenta cuando explicaba el índice, en el índice aparecen las escrituras canceladas. Aparece un número de orden, la fecha, pero en el objeto y en los otorgantes no aparece nada porque no nace la vía jurídica. Pero si tiene folio, si tiene un número de orden, si tiene una fecha. Ojo con esto, yo me recuerdo que a una amiga le pasó el año, hace 4 años creo, que me comentó esto, que ella había hecho una escritura, la canceló y la siguiente utilizó el mismo número. Y ya no lo pudo testar, porque si usted se da cuenta en ese momento lo puede testar, no hay problema.
pero ella no se dio cuenta hasta que eso fue al registro, entonces ya existían 2 escrituras por el mismo número. Habían 2 escrituras número 10. Y el problema es que si usted sigue cartulando, viene la 11, por la 11 tuvo que haber sido la 12, la 12 tuvo que haber sido la 13, y así sucesivamente, si lo sigue haciendo. Entonces, en ese caso es que usted tiene que acudir ante un juez de instancia civil a enmendar el protocolo. Y ya el juez, conforme a su conocimiento, va a ser el encargado de enmendar, de reparar ese error que usted tuvo, de haber continuado con la numeración cuando tuvo una escritura cancelada. Y miren, en el tema de la cancelación, a veces uno cancela habiendo impreso todo lo de la escritura, o a veces uno cancela habiendo impreso 2 líneas de la siguiente escritura pública. Yo he tenido oportunidades donde las impresoras me han fallado, entonces imprimen 2 líneas y después cometen errores, imprimen al revés, cosas así. Entonces no voy a esperar yo para seguir imprimiendo, cancelo a las 3 líneas de estar imprimiendo. La número 8. En este mismo lugar y fecha, procedo a cancelar la presente escritura por errores de impresión. Punto. Conste, firma. Y nada más. ¿Me pueden leer alguien el artículo 37, numeral 2, por favor? Código de notariado. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y fecha del instrumento cancelado. Muchas gracias. Miren, en el caso de las escrituras canceladas, le surge una obligación, varias obligaciones, si bien son canceladas. Primero, que tiene un número de orden, usted no lo puede modificar, que va a ocupar un lugar en el protocolo, que usted no lo puede modificar. Y también, como son canceladas, no puede extender un testimonio especial de ello. O sea, que el archivo no va a tener conocimiento de lo que usted no autorizó. Sin embargo, sí tiene la obligación de mandar un aviso. Un aviso dirigido al director del Archivo General de Protocolos, en donde usted avisa que en tal fecha procedió a cancelar la escritura pública. Le van a dar un comprobante de ello y con ese comprobante usted ya tiene cubierta la obligación que nace por haber cancelado una escritura pública. Razonarla, firmar la razón, enviar el aviso y sobre todo no interrumpir el orden que lleva el protocolo. Es el mayor problema que sucede, como yo les decía. Sí, el comprobante que le den del aviso de escritura cancelada también se adhiere al protocolo. Y es que miren, yo les decía que para los que hayan trabajado aquí como procuradores o en el ámbito notarial, usted puede ser que lleve 2 testimonios especiales y un aviso de cancelación. Y cuando entregue todo esto, le van a dar solo un comprobante donde va a constar qué fue lo que entregó. Y va a decir testimonios especiales, TE, y hace avisos de cancelación. Y el número de orden de la escritura que usted está dando el aviso de cancelación o el testimonio especial. Y esos comprobantes, por supuesto, los guarda en el protocolo. Para cuando sea el turno de que ustedes
sean objeto de la revisión e inspección del protocolo a su cargo. Entonces, si nos damos cuenta, hasta el momento hemos visto solo la clasificación de escrituras públicas. Las principales, las accesorias y las canceladas son diferentes cada una. Cada una tiene diferente efecto jurídico. Y por supuesto, las que más nos importan a nosotros como notarios son las escrituras principales. Aunque en el tema de redacción, en la práctica muchas veces lo que más se le dificulta a los notarios son las accesorias, como son la aclaración y ampliación, sobre todo cuando esas aclaraciones o ampliaciones se pueden otorgar únicamente por el notario. Y ese es un tema bastante, a veces muy complicado de entender en la práctica, cuando únicamente es necesario que el notario firme la escritura de ampliación o de aclaración. Es algo que les cuesta un poquito a los notarios, a mí también me cuesta a veces. La compañera Dayana, diga. Sí, buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días, Buenos Lick. días. Con una consulta respecto a la ampliación por un caso que yo acabo de ver así muy cercano. Viera de que le quería consultar a usted, cuando hay una ampliación, ¿las partes tienen que volver a firmar o ya solo es cuestión del notario? Depende qué es lo que se va a ampliar. ¿Cuáles requisitos son? Si son esenciales, sí. Si son no esenciales, no. Pero en el tema que lo que se va a ampliar o aclarar sean los nombres, sea el precio del bien, ahí sí es necesario que comparezcan todos. Pero que si lo que se va a aclarar es un tema de un dato que no es esencial, como puede ser el domicilio, como puede ser una cláusula que no sea de fondo, sino forma, no es necesario que comparezcan los otorgantes. Solo con la firma del notario de por mí ante mí es suficiente. Entonces ahí habría que ver cuál es el requisito que no se cumplió. Si es un requisito esencial, los que regula el 31, si no estoy mal, formalidades esenciales, si es una de esas, sí se tendrían que comparecer todos los otorgantes. Si no es una de esas, sí podría autorizarlo el notario sin la necesidad de que comparezcan los otorgantes. Ah, perfecto, licenciado, muchas gracias. Tenía esa duda acá cuando estaba hablando sobre ese tema. Gracias. Entonces, ahí habría que revisar si son los del 29 o los del 31. 29 Por supuesto, y si 31. son y 29 y 31, si son lugar y fecha del otorgamiento, sí es necesario que comparezcan los otorgantes. Si es nombre y apellidos de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación, la intervención del intérprete. Ahí sí es necesario que comparezcan los otorgantes. En otras cosas no, cuando son cuestiones de forma y no son esenciales. Una cláusula que se olvidó, no se identificó, faltó una palabrita. Muchas veces el caso, a veces uno en contrataciones del Estado, a veces el Estado le exige a uno ciertas cláusulas o mencionar un contrato en específico anterior. Ahí se puede hacer por mí ante mí, no hay ningún problema. Pero si es precio, si son nombres, son apellidos, ahí sí es necesario que comparezcan los otorgantes. Si es la aceptación de la venta, la aceptación de la compra, necesario que comparezcan los otorgantes. Si es la cláusula de advertencia donde el notario les advierte, sí es necesario que comparezcan los otorgantes. Lick, Cuénteme. fíjese que, bueno, donde yo trabajo, me toca analizar muchos documentos de notarios. Bueno, específicamente mandatos en representación de menores de edad. El día de ayer rechacé 3 casos. El primero fue por tema de, estaba mal escrito el nombre del mandante. El otro fue porque estaba mal escrito
el QUI del mandante y el otro lo rechacé porque estaba mal consignado el lugar, la inscripción de nacimiento del menor, porque decía un lugar, pero al final era otro, entonces por eso fue que rechacé esos tres expedientes. Ujú. Sí, pero son cuestiones, yo creería que el nombre y apellido son esenciales. No hay de otra. Con el tema del QI, se podría subsanar por las palabras ante mí, por mí ante mí como el notario, según el código de notariado. El problema de las instituciones públicas a veces es que muchas veces manejan criterios propios de cada institución. Entonces, cuando sea así, mi recomendación es, si hay un asesor que revisa, es consultarlo primero. Uno como notario muchas veces tiene que consultar antes, porque a veces hay criterios en cada administración. Pero que le suspendan a uno un expediente por el tema del nombre que está mal escrito, porque no colocó bien el código de identificación o porque no está bien establecido dónde nació, pues yo creo que es algo lógico, ¿verdad? O sea, no habría tanto problema de entender el motivo del rechazo. La compañera Dayana, cuéntame. Sí, licenciado, ya recordé ahorita que estaba hablando por qué fue porque la notaria en este caso dijo de que había colocado todos sus usufructos vitalicios y que eso no se podía, había dicho. La notaria colocó dos usufructos vitalicios. Ajá, y por eso había dicho que se lo habían rechazado. Mira, ahí tendría que ver el contrato. Lo que pasa es que uno sí puede constituir como usufructuarios a dos personas, o sea, en el porcentaje específico. De eso no hay problema. Ahora, si son dos bienes, también se le puede constituir a cada bien un usufructo en una escritura pública. Ahí posiblemente fue la forma en que ella redactó, que tal vez no le comprendieron, pero sí se podría. O sea, uno como notario y una persona si cuenta con un bien y lo vende, puede constituir, o lo dona, puede constituir un usufructo a favor de varias personas. Eso no hay ningún inconveniente. Solo que las personas van a gozar del usufructo, el porcentaje respectivo, ¿verdad? Pero ahí tal vez fue la forma que lo especificó. Y otra cosa, cuando hay errores de esta clase, incluso otro notario puede ampliar o modificar una escritura pública. Eso no hay ningún inconveniente, si es permitido. No necesariamente tiene que ser el mismo notario. Mire, por la hora, compañeros, terminamos la clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el sábado siguiente. Cualquier cosa, el tema de clase, nosotros les vamos comunicando. Que tengan un excelente fin de semana. Se cuidan. Licenciado, Buenas tardes. ¿Irán a compartir las diapositivas, Lee? Estas tres ya las compartimos. Son las tres. Licenciado, buenas tardes. Fíjese que yo estaba conectada a la clase y me sacó y ya no pude llenar mi asistencia. Se fue la conexión acá en donde vivo y no sé si podían habilitar aún la asistencia. Por favor. Mire, esos temas si los puede platicar con Mariana. Igual usted si estuvo conectada, pues imagino que me aparece la conexión ahí, entonces no hay tanto problema. Ok. Le voy a escribir entonces, muy amable, licenciado, gracias. Perfecto. Licenciado, yo tengo una pregunta respecto al trabajo que nos dejó. Cuénteme. Sí, fíjese que yo ya estoy redactando los contratos, pero en un contrato al final puse doy fe con minúsculas. ¿Eso lo tengo que subsanar? No. No es No, eso necesario. no hay problema, ¿no? Porque eso es con las reglas ortográficas, no hay ningún problema si lo hace mayúscula, minúscula. Eso no es ningún problema. Y otra cuestión, con la segunda parte del trabajo, donde hay que escoger 5 escrituras, 5 escrituras y hacer sus testimonios. Sus testimonios. Ajá. Estos testimonios para entrega al cliente. Nosotros también tenemos que adjuntar copia de la escritura general y ponerle todas las obligaciones posteriores como el pago de impuestos y todo esto.
No, con el tema de impuestos no es necesario, no lo pedí, pero ahora para el testimonio sí es necesario que le saque una fotocopia de la escritura a la cual le va a hacer el testimonio. Perfecto. Y ahora otro tema, con las razones que hay que hacer. No sé si entendí bien, pero las razones se colocan a la escritura original o a la escritura matriz. Pero como esas no las tenemos, entonces las podemos hacer en hojas de papel bond, ¿verdad? ¿Qué razones? Ahorita le digo el Pero es de exactamente. la segunda parte. Es la segunda parte, sí, esa es la segunda La parte. razón es la redacción del testimonio como tal. Entonces lo que tiene que hacer usted es sacarle fotocopia al original y al final coloca la razón del testimonio, que es este testimonio de escritura pública número tal, que autoricé en la ciudad de Guatemala en tal fecha. Esa es la razón. Ah, perfecto. A la copia, ¿verdad? Sí, porque el testimonio, eso lo voy a explicar más adelante, se compone de dos partes. La fotocopia y la razón del testimonio. Ajá, perfecto. Entonces, lleva dos partes. La fotocopia que usted se la va a realizar a las escrituras que usted elija de las que hizo a mano. Y la razón, pues usted la puede hacer a mano o a computador. Así pues, Que va de pero uno. digamos que están las dos copias y el testimonio, ¿verdad? Y la razón la pongo en las copias, entiendo. Exactamente. Ah, bueno, Al gracias, final, vice. para servirle. Entonces, tengan feliz tarde. Perdón, Tengan feliz tarde, compañeros. feliz tarde, Lee, gracias por la explicación.